Estimados hermanos, como lo hemos señalado, la Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Teología, ha querido rendir un homenaje al Papa Benedicto XVI mediante este ciclo de conferencias. En la primera ponencia, titulada Dios es amor, el padre Valeriano señalaba que el Papa Benedicto sostiene que, a diferencia del pensamiento griego antiguo, donde el amor viene divinizado, el cristianismo descubre que el elemento esencial, primario y constitutivo de Dios es el amor. Este mensaje tiene una importancia capital para nuestro mundo porque hoy se hace palpable la deformación de la imagen de Dios. A causa del odio y del fanatismo, asistimos a un presente en el que con frecuencia se habla de Dios, pero en el que en su nombre se predica también la venganza y se practica la violencia. Por lo tanto, cada cristiano debe tener en cuenta que quien cree verdaderamente en Dios sabe que no puede aprovecharse de ese amor divino. La misericordia, por lo tanto, no es una invitación al pecado, sino una invitación a la conversión. La implicación inmediata es que ninguna persona que ama se aprovecha de la indestructibilidad del amor del otro, sino que se siente aún más obligada a ser lo más digna posible de ese amor. En esta noche, el padre Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología Moral en nuestra universidad, nos expondrá el tema del sufrimiento y del dolor humano a la luz de los escritos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El padre Valeriano es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. También es licenciado en Filosofía. Tiene diversas publicaciones y ha servido a la Iglesia en ámbitos tanto académicos como pastorales. Le cedemos a él la palabra. Buenas noches a todos, queridos hermanos, bienvenidos. El dolor y el sufrimiento humano a la luz de los escritos del Papa Benedicto XVI. En esta noche quisiera compartir con ustedes 4 escenarios. El primero, una vida sin dolor no existe. Segundo, la solución al sufrimiento humano no es la muerte, sino la compasión. Tercero, sufrir por amor a la verdad y a la justicia son criterios de humanidad. Y por último, el núcleo de la pasión de Cristo es el abandono absoluto, la soledad radical. Dice el Papa Benedicto XVI que el dolor y el sufrimiento humano están vinculados al ámbito de la finitud humana. Es parte de nuestra condición. No es una especie de desquite divino. El pensamiento griego antiguo, por ejemplo, señala que Prometeo desafió a Zeus. Zeus se molesta, crea una mujer hermosa y con ella crea una caja donde coloca el dolor, el sufrimiento, la vejez, la muerte y lo envía a los seres humanos. La famosa caja de Pandora. Pero vean la mentalidad es un Dios que se desquita porque el hombre desafía su divinidad. No. Benedicto XVI dice, el dolor y el sufrimiento humano es parte de la condición, de nuestra condición de seres finitos. Nadie está exento del dolor y del sufrimiento y es parte de lo que conocemos como dolor físico. Claro, también es verdad que está vinculado al ámbito moral, por negligencia, pero en sentido estricto, el dolor y el sufrimiento humano, insisto, son parte de lo que se conoce como mal físico y también, sin duda, como parte del mal moral. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Resignarnos? Benedicto XVI dice, cada ser humano debe hacer lo posible por disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se puede el sufrimiento de inocentes, aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de justicia como de caridad. De cara al dolor y al sufrimiento humano, no solamente hay una responsabilidad moral, sino una obligación moral de hacer
cuanto está en nuestras manos para disminuirlo. En la lucha contra el dolor físico, de hecho, señala Benedicto XVI, en las últimas décadas se han hecho grandes progresos, pero de manera desafortunada y paradójicamente también han aumentado el sufrimiento de inocentes y las dolencias físicas. Pensemos en el aborto, pensemos en la eutanasia, pensemos en estos escenarios psíquicos que poco a poco se están multiplicando, un gran desafío de la humanidad. Con todo, extirpar el dolor por completo del mundo no está en nuestras manos, simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación, porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, el poder de la culpa. Extirpar el sufrimiento y el dolor humano solo lo puede hacer Dios. Y solo un Dios que, haciéndose hombre, entre personalmente en la historia y sufra en ella. Dice Benedicto XVI, de manera magistral, nosotros sabemos que este Dios existe y que por tanto este poder de quitar el pecado del mundo está presente en el mundo. Juan señala a Jesús, he ahí al Cordero de Dios que quita, que elimina, que extirpa el pecado del mundo. Por lo tanto, lo que cura al hombre, mis hermanos, no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Repito la idea del Papa Benedicto XVI. Lo que cura al hombre, lo que verdaderamente cura al hombre, no es esquivar el sufrimiento, no es huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella. Ciertamente debemos reconocer, como ya lo hemos señalado, que conviene tratar de hacer todo lo posible para mitigar los sufrimientos de la humanidad, para ayudar a las personas que sufren. Pero reconociendo este deber que, como hemos señalado, no solamente es de justicia, sino de caridad, al mismo tiempo debemos reconocer y comprender que el sufrimiento es un elemento esencial para nuestra maduración humana. El sufrimiento es un elemento esencial para nuestra maduración humana. Insisto, apelando al título, una vida sin dolor no existe. Segundo, la solución al sufrimiento humano no es la muerte, sino la compasión. Sostiene el Papa Benedicto XVI que la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el que sufre y con el sufrimiento. Tendríamos que revisar los grandes paradigmas de nuestras sociedades para descubrir dónde hemos colocado la grandeza de la humanidad. Benedicto XVI señala, independientemente de los paradigmas que señala y que puede señalar el mundo contemporáneo, el criterio de una alta humanidad está en su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, también interiormente es una sociedad cruel e inhumana. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren es una sociedad cruel y es una sociedad inhumana. De hecho, hermanos, el pensamiento contemporáneo nos quiere hacer ver que de cara al sufrimiento la solución está en la muerte. No es así. Un campesino, por ejemplo, que tiene su ganado, cuando ve que su caballo está sufriendo, que un animal está sufriendo, lo sacrifica. El ser humano no. No. El ser humano no puede decir que ve sufrir a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a su madre, y entonces habría que eliminarlos, habría que matarlos.
La solución al sufrimiento humano no está en la muerte. Y vuelvo a insistir, aquí habría que reconsiderar con una agudeza el tema de la eutanasia. La solución al sufrimiento humano es el amor, la compasión, la generosidad. Pensemos en algo simple, pero también ordinario. Una persona enferma en casa, si tiene alguien que le acerca un vaso de agua, que se preocupe por sus medicamentos, su enfermedad es llevadera. Pero una persona que vive en la soledad, que no tiene quien le escuche, que no tiene quien le acerque este vaso de agua, este medicamento, realmente viene a menos. La solución al sufrimiento humano es el amor, la compasión, la generosidad. Pero de manera desafortunada, repito, nuestro mundo busca todos los medios, ilícitos o lícitos, para eliminar cualquier forma de dolor. A su vez, hermanos, subraya Benedicto XVI, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer la sociedad si el individuo no lo puede hacer? El individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación, un camino de maduración. Para nosotros cristianos, un camino de esperanza. Hay una tesis de algunos siglos. Si existe el sufrimiento humano, Dios no puede existir. Pero hay mucha gente que a través del sufrimiento ha encontrado a Dios. Sufrir con el otro, por los otros. Sufrir por amor de la verdad y de la justicia. Sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad. Hermanos, la pérdida de ello destruiría al hombre mismo. Hoy el hombre ya no está dispuesto a sufrir una injusticia. Prefiere cometerla. El hombre de hoy prefiere cometer una injusticia antes que padecerla. El sinónimo del hombre inteligente es el hombre que abusa, el hombre que saca ventaja en términos coloquiales, el hombre que se aprovecha, que busca su bienestar personal, que está obsesionado en un poder exacerbado. Los sabios griegos comentaban que quien sufre una injusticia puede encontrar un camino de purificación, pero quien comete una injusticia se vuelve malvado, se casa con el mal. Tercer escenario. Sufrir por amor a la verdad y a la justicia son criterios de humanidad. No solamente estamos hablando del ámbito físico. Sufrir por amor a la verdad y a la justicia son criterios de humanidad. Habría que preguntarnos, dice Benedicto XVI, ¿el otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, repite una y otra vez Benedicto XVI, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre de manera nueva y profunda la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos para la humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado y nos enseña que verdad, que justicia y amor no son simples ideales, son realidades de enorme densidad. El cardenal Ratzinger tiene un comentario significativo sobre Galileo. Dice Ratzinger que en el tiempo en que vivió Galileo, recuerden ustedes que Einstein lo considera el padre de la metafísica, de la física moderna. En los tiempos en que vivió Galileo, las autoridades lo llaman y le dicen, si tú no te retractas, vas a tener
alguna pena, alguna consecuencia. Galileo se retractó, se cuenta, ¿no? Ratzinger. Muchos vieron en ese gesto la incapacidad de no asumir convicciones personales, una especie de traición a convicciones personales. Pero Ratzinger dice, no, Galileo nos dejó una gran enseñanza. Hay verdades por las cuales el hombre es capaz de dar la vida y hay verdades por las cuales no. Galileo vio en una verdad científica un escenario por la cual no vale la pena dar la vida. Y muchos cristianos en nuestro tiempo y de la iglesia antigua, de la iglesia medieval y seguramente de la iglesia del futuro son capaces, van a ser capaces de dar la vida por una verdad que es la fe cristiana. Recordémoslo. Hay verdades por las cuales vale la pena dar la vida y hay verdades por las cuales no vale la pena dar la vida. Siguiendo a Jesús en el camino de su pasión, no solo vemos la pasión de Jesús, también vemos a todos los que sufren en el mundo. La próxima semana celebraremos justamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los padres de la iglesia consideraban que el mayor pecado del mundo pagano era su insensibilidad, su dureza de corazón, y citaban con frecuencia la profecía del profeta Ezequiel: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Convertirse a Cristo, hacerse cristiano, quería decir recibir un corazón de carne, un corazón sensible ante la pasión y el sufrimiento de los demás. Hermanos, los padres de la iglesia consideraban que el mayor pecado del mundo pagano es su insensibilidad respecto a quien sufre. Podríamos decir, no lo dice el Papa Benedicto, pero nosotros lo podríamos decir, el pecado más grande del hombre que hoy cree en Dios, el pecado más grande del cristiano, ya no del pagano, del cristiano, es su insensibilidad de cara a quien sufre, su falta de compasión con el que sufre. Nuestro Dios no es un Dios lejano, intocable en su bienaventuranza. Nuestro Dios tiene un corazón, dice Benedicto XVI. Más aún, tiene un corazón de carne. Se hizo carne precisamente para poder sufrir con nosotros y estar con nosotros en nuestros sufrimientos. Se hizo hombre para darnos un corazón de carne y para despertar en nosotros el amor a los que sufren, a los necesitados. Ciertamente el cristiano nos da alegría, porque el amor da alegría, pero el amor siempre es un proceso en el que hay que perderse, en el que hay que salir de sí mismo, y en este sentido también es un proceso doloroso. Quien quiera afirmar o quien promete solo una vida alegre y cómoda, miente. Repito las palabras del Papa Benedicto XVI. Quien quiera afirmar o quien promete solo una vida alegre y cómoda, miente, porque esta no es la verdad del hombre. La consecuencia inmediata de ello es huir a paraísos falsos. Continuamente el Papa señala que el hombre fue creado para el bien, no para la comodidad. No fuimos creados para estar cómodos, fuimos creados para el bien. Y el bien no es fácil, el bien requiere esfuerzo. Sí, el cristianismo nos anuncia la alegría, pero esta alegría solo crece en el camino del amor, y este camino del amor guarda relación con la cruz, con la comunión de Cristo crucificado. Señala el cardenal Ratzinger que de manera ordinaria diríamos que es feliz alguien a quien vemos siempre contento, a quien las cosas parecen irle bien. Pero el Señor nos dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres de espíritu. La felicidad cristiana es paradójica, no está vinculada siempre al sentido de bienestar. Es decir, la felicidad cristiana no es fácil. Evidentemente hoy parece como que la alegría actual estuviera hipotecada por cargas morales o ideológicas. A menudo se piensa: no debo alegrarme tanto con tantas necesidades y tanta injusticia que hay en el mundo. Pero hermanos,
Dice el Papa Benedicto XVI, la pérdida de la alegría no mejora el mundo. No alegrarse en aras del sufrimiento no ayuda en nada a los que padecen el sufrimiento y el dolor. La alegría no excluye en absoluto la solidaridad. Ratzinger dice, me sorprende que en los barrios de mayor miseria haya tanta gente alegre y risueña. Pese a todas sus penurias, siguen percibiendo el bien y se aferran a él para levantar su moral y sacar nuevas fuerzas. Por lo tanto, el cristianismo habla de alegría. No lo hace en el sentido de diversión superficial, porque el alboroto, dice Ratzinger, es una máscara de la desesperación. La alegría para el cristiano es compatible con las dificultades ordinarias de la vida y contribuye a hacerla más fácil. Cuando comencemos a comprender y aceptar esto cada día, porque cada día nos trae alguna insatisfacción, alguna dificultad que también produce dolor. Cuando aceptemos esta escuela del seguimiento de Cristo como los apóstoles, entonces también seremos capaces de ayudar a los que sufren. Es verdad. Fíjense lo que dice el Papa Benedicto XVI de manera impresionante. Es verdad. Siempre resulta problemático que uno que tiene buena salud o está en buena condición trate de consolar a otro que está afectado por un gran mal, sea enfermedad, sea pérdida de amor. Ante estos males que conocemos todos, casi inevitablemente, esto parece algo retórico y patético. Hermanos, pero si estas personas llegan a percibir que nosotros sí tenemos compasión, que somos capaces de ser compacientes, que queremos llevar juntos con ellos la cruz, entonces nos hacemos creíbles. A la luz de estas consideraciones, señalamos el último escenario. Y de hecho, de ahí el título de la ponencia. El núcleo de la pasión de Cristo es el abandono absoluto, la soledad radical. Para Ratzinger, la cruz de Cristo es revelación, pero no revela cualquier cosa, sino a Dios y al hombre. Fíjense qué bonito. La cruz de Cristo nos dice cómo es Dios y nos dice cómo es el hombre. Por un lado, manifiesta el rigor destructor del pecado, pone de manifiesto la visión aterradora del funesto poder de destrucción de la maldad humana, de la perversión de la justicia y de la piedad humanas. Un justo está en la cruz. Por otro lado, muestra el camino de la pasión. Y el núcleo, la médula de la pasión, no es el dolor físico, sino la soledad radical, el abandono absoluto. Mis hermanos, ¿quién no se conmueve de cara a un Cristo crucificado? ¿Quién no se conmueve? Pero dice Benedicto XVI, el núcleo de la pasión no está en el dolor físico, sino en el abandono radical, en el abandono absoluto. La soledad es lo más contrario a la esencia del ser humano. La soledad es el ámbito de la angustia propio del destino de un ser que está llamado a ser y que, sin embargo, le resulta imposible. En su soledad más honda, el hombre no tiene miedo a algo concreto que pueda quitar de en medio, sino que tiene miedo de la soledad, de la inquietud, de la inseguridad de su propio ser, miedo que no puede ser superado de manera racional. Recuerdan, en la ponencia pasada señalábamos ya que este miedo no se supera por la razón, se supera por el amor. Ratzinger, en un escrito que titula Introducción al Cristianismo, pone un ejemplo. Si yo le digo a un niño que va a atravesar un bosque en la noche, por 1000 veces que le diga no va a pasar nada, el niño cuando se encuentre en medio de ese bosque va a sentir un miedo terrible. Pero si yo al niño lo tomo de la mano y le digo no va a pasar nada, el niño buscará superar sus miedos. Hermanos, este miedo existencial no se supera por la razón, se supera por el amor.
Evidentemente tenemos que distinguir entre soledad en el sentido existencial del solitario, ¿eh? No somos animales gregarios que nos reunimos para no sentirnos solos, pero que nos sentimos solos cuando nos reunimos. ¿Por qué? Porque el problema está en que la sociedad de nuestro tiempo, la sociedad actual, el tiempo libre se ha convertido en un escenario amenazador, más que el trabajo. ¿Qué hacemos con el tiempo libre? Distingamos este aspecto entre esta soledad existencial y este ámbito del solitario. En otras palabras, el auténtico miedo del hombre no puede vencerse con la razón, solo se puede vencer con la presencia de alguien que lo ama. En este marco entendemos cómo Jesús revela también que Dios habla a través del silencio. Este es un tema muy bonito. No nos da el tiempo para profundizar todo lo que implica este aspecto. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del omnipotente, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora de la situación del hombre que ora y del culmen de la oración. Después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, debemos considerar también el silencio de Dios, que es expresión importante de la misma palabra divina. San Ignacio de Antioquía decía: quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio. Fíjense, quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce también en el silencio. Hermanos, grabémoslo en el corazón, en la memoria. Hay un silencio que es respuesta, el silencio del que escucha. Y de hecho, sin silencio no se oye, no se escucha, no se percibe una palabra, de tal manera que no solo es el silencio de Dios, sino el silencio del hombre para comprender el silencio de Dios, porque el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos. Silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Conclusiones. La extraordinaria grandeza de Dios no se manifiesta en el poder. Hermanos, la grandeza de Dios no se manifiesta en el poder. La grandeza de Dios se manifiesta en la debilidad, en la impotencia de Nazaret, Navidad, en la inocencia de un niño y en el Gólgota, en la cruz Pascua. Dice el Papa Benedicto XVI, que llama la atención la estrecha y directa conexión que se da en el Antiguo Testamento entre el predicado divino "Yo soy el Señor" y las obligaciones éticas, es decir, la revelación del nombre de Dios se inserta en el contexto que culmina con la afirmación "conozco sus sufrimientos". En otras palabras, la confesión de un solo Dios es la confesión del Dios que ampara el derecho de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, ampara al pobre, al enfermo, al necesitado. Dios es compasivo. Tercero, cuánta injusticia, fruto de esta condición humana. El Papa, en un discurso en Auschwitz, dice que detrás de estas lápidas, en estos campos de concentración, se oculta el destino de innumerables seres humanos. Sacude nuestra memoria, sacude nuestro corazón. No quieren provocar en nosotros el odio, más bien nos demuestran cuán terrible es la obra del odio. Quieren hacer que la razón reconozca el mal como el mal y que se rechace este mal. Quieren suscitar en nosotros la valentía del bien y la resistencia contra el mal. Quieren despertar en nosotros los sentimientos que se expresan en las palabras de Sófocles,
quien pone en labios de Antígona, están aquí no para odiar juntos, sino para amar juntos. Qué impresionante. Están aquí no para odiar juntos, sino para amar juntos. Y por último, una visión del mundo que no pueda dar sentido al dolor y al sufrimiento. Una visión del mundo que no pueda hacer precioso el dolor y el sufrimiento humano, no sirve en absoluto. Hermanos, quienes acerca del dolor solo saben decir que hay que combatirlo, nos engañan. Escuchamos distintos eslogan: pare de sufrir. Quienes acerca del dolor solo saben decir que hay que combatirlo, nos engañan. También aprendemos del fracaso. Es más, aprendemos más cuando hemos fracasado, cuando hay derrota, que cuando hay éxito. Ciertamente, ya lo hemos dicho, es necesario hacer todo lo posible para aliviar el dolor de tantos inocentes, para limitar el sufrimiento, pero una vida humana sin dolor no existe. Y quien no es capaz de aceptar el dolor, rechaza la única purificación que nos convierte en adultos. Los esperamos el próximo 28 de abril, en este mismo horario. Quiero aprovechar este espacio para animarlos. La Universidad Pontificia de México desea abrir espacios de formación, de educación y de acompañamiento. Concretamente, la Facultad de Teología Moral está estructurando escenarios para que sus egresados puedan acompañar procesos en el campo de la educación, procesos formativos. Está dirigido a diáconos, presbíteros que prestan su servicio en la formación sacerdotal como inicial o permanente, a los encargados de vida consagrada, a algún laico que se dedique al ámbito de la educación cristiana. Dios los bendiga.